Bienvenidos a un capítulo más de Conciencia Más Vida. Hoy nos encontramos en el Instituto de Biología Experimental en compañía de dos mujeres maravillosas, científicas venezolanas, que han dedicado durante su trayectoria a la formación de talento, dedicado a las ciencias de la salud, a la biología celular y fundamentalmente a la protozoología parasitaria, asociada a enfermedades de interés en la región tropical y particularmente en Venezuela, que son enfermedades endémicas. Con la doctora Fraseuli Dager y la doctora Zelandia Fermín, iniciamos entonces hoy un capítulo más de Conciencia Más Vida. Bienvenida, Jessica. Gracias, Gabriela. ¿Cómo estás? Chévere. Franceuli Dager, ella es licenciada en biología con doctorado en biofísica de la Universidad de Cambridge, fue directora de la Escuela de Biología de la Universidad Central de Venezuela en 2 oportunidades y es investigadora activa de este Instituto de Biología Experimental. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Ese currículo es muy largo. Me imagino, los años pasan, son muchos años. Y también tenemos con nosotras a Zelandia Fermín, licenciada en biología con un doctorado en ciencias de la vida y la salud, profesora y coordinadora del laboratorio de inmunoparasitología del Instituto de Medicina Tropical. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, Gabriela, hacías una introducción sobre estas enfermedades que provienen de los parásitos. Yo leía que el 90% de las enfermedades del mundo, de hecho, provienen de los parásitos, sobre todo en las zonas tropicales, intertropicales. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué se da este fenómeno? Tengo que aclarar dos cosas. Primero, Ajá. que la profesora Dager la conocemos como la Chicha Ajá. y fue la directora de la Escuela de Biología más joven de América Latina y todo el continente. Entonces se podrán imaginar, con 28 años dirigiendo la Escuela de Biología en esos tiempos, fue un cambio de paradigma por completo para la ciencia venezolana. Y dos, no solo hablamos de parásitos, estamos hablando de protozoarios parásitos. Y esto le da una resignificación diferente a la relación ecológica y a lo que sucede y a los vectores de transmisión. Entonces, en la región tropical tenemos una serie de diversidad importante en vectores, en mosquitos, en zancudos, y hay una serie de microorganismos que evolucionaron paralelamente, y luego llega, por supuesto, la especie humana. Y entonces en ese momento, en ese encuentro de especies, se establece una relación parasitaria y los protozoarios tienen una diversidad importante desde el punto de vista de la ultraestructura celular. La profesora Dager es un referente en esos estudios desde el punto de vista biofísico, de la membrana, de la mitocondria, de toda la situación metabólica de estos parásitos y que permite, por supuesto, estudiar a profundidad los mecanismos inmunológicos, de evasión, del ciclo de vida de estos parásitos y que los hacen eficientes y que a pesar de siglos siguen estando hoy en un proceso inclusive de expansión. Estas enfermedades como mal de Chagas, leishmaniasis, malaria, principalmente, hay otras más, están en un proceso de expansión también condicionado por el cambio climático. Los mosquitos, los vectores, están entonces aprovechando este espectro de aumento de temperatura para colonizar otros nichos, otros rangos geográficos en donde antes no veíamos estas enfermedades. Son enfermedades olvidadas en el mundo porque, por supuesto, atacan a países suramericanos, africanos y la agenda de investigación requiere un esfuerzo nacional y regional para poder controlar la población de vectores y atender en el diagnóstico oportuno a los pacientes. Las doctoras que nos acompañan hoy se han dedicado toda su vida a estos análisis, a la atención de pacientes, a diseñar estuches para mecanismos de diagnóstico temprano que puedan emplearse en las comunidades, a la formación de profesionales, a desarrollar asignaturas, unidades curriculares específicas para la comprensión de estos protozoarios parásitos y es un elemento fundamental de la ciencia venezolana. Es para nosotros una agenda obligatoria de investigación porque hay una condición endémica para el país. Y nuestras poblaciones más vulnerables son las que se contagian, las que sufren el proceso infeccioso. Y entonces, por supuesto, cuando desarrollan la sintomatología en un caserío, ¿a dónde acudo? Se tiene que acudir, por supuesto, al centro de salud más cercano y a los centros de investigación en donde nosotros desplegamos todas nuestras capacidades. Desde los Andes hasta el CAICE, el SACAICE en Amazonas, está un grupo de científicos fortaleciendo las capacidades. Tuvimos un importante índice de malaria durante el desabastecimiento, cuando arrancaron las medidas coercitivas unilaterales, tuvimos bloqueo de los tratamientos antimaláricos, inclusive tuvimos bloqueados los mosquiteros, los productos para fumigar, y eso afectó, por supuesto, la incidencia de estas enfermedades y la exposición y la vulnerabilidad de nuestro pueblo. Yo felicito la gestión de las dos doctoras que se han dedicado por décadas a formarnos a nosotros en esta materia y siguen, por supuesto, sensibilizadas hoy en la agenda de investigación y particularmente la profesora Dager sigue entusiasmada en la identificación de principios activos de origen natural
que nos permitan ofrecer un blanco terapéutico menos tóxico para los pacientes. Ellas te van a explicar hoy todo lo maravilloso que es este mundo desde el punto de vista de la inmunología celular, desde el punto de vista de la parasitología, de la biofísica, y que hoy Venezuela inclusive ha sido un referente en la investigación en esta materia. Profesora Dager, vamos a empezar. Yo leía que usted se especializó durante mucho tiempo en el estudio de la leishmaniasis. ¿Por qué se centró en eso y cómo fue también su experiencia con todo ese proceso? Bueno, en realidad yo comencé en mis años de adolescente prácticamente a manejar, digamos, parásitos de animales, etcétera, etcétera, por una circunstancia particular que me ayudó muchísimo, ¿no? De tener un microlaboratorio en la casa con una persona que comenzó a entrenarme apenas teniendo yo 14 años. Y luego pasé a trabajar en escorpiones, ¿no? Sistemática de escorpiones. Y posteriormente entré a la universidad y me fui a hacer un doctorado, pero en biofísica, como ustedes ven, en la Universidad de Cambridge, en modelaje de membranas, etcétera, etcétera. Y cuando regresamos, intenté continuar con esas investigaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta que era absurdo un poco trabajar en un tema que era muy competitivo, y además requería de una masa crítica de investigadores para poder desarrollar. Varios de los compañeros que habíamos regresado en esa época, que era numeroso la cantidad de personas que estaban regresando, nos pusimos de acuerdo en que vamos a buscar un sistema nuestro en lo cual podamos dedicarnos a trabajar y que sea útil para el país. Así decidimos tener como sistema a la Alemania. Cada uno de nosotros en su propio laboratorio enfocó los conocimientos adquiridos. Uno era especialista en mitocondrias, por ejemplo, entonces se enfocó a estudiar mitocondria de la Alemania. Yo conocía mucho de membranas, me dediqué a trabajar principalmente en la membrana de estos parásitos, y el otro en la parte de bioquímica, el otro en la parte, digamos, de aspectos de crecimiento, cómo se desenvuelve el parásito, cómo se cultivaba, etcétera, etcétera. Bueno, ahí comenzó mi interés por la Alemania y realmente, aunque uno diga qué horrible las cosas que hace una alemaniasis, pues una maravilla ver una alemania moviéndose. Un bromastigote. En un caldo de cultivo, ¿no? Bueno, esa fue tengo ya muchísimos años trabajando, muchos tesistas he tenido, no solamente en pregrado, sino dirigiendo en doctorado, que ahora inclusive algunos han cambiado de rama, y en otros tipos de actividades, pero el problema de la leishmaniasis sigue. O sea, la leishmaniasis realmente es un conjunto de enfermedades que son originadas por más o menos 20 especies diferentes de leishmania. Y se manifiestan ya sea por úlceras localizadas, como la leishmania cutánea localizada, o por úlceras o nódulos que se proliferan en toda la piel de la persona y que es realmente bastante, digamos, impresionante ver a una persona con una leishmaniasis cutánea difusa. Y por otra parte, la leishmaniasis visceral, que impacta el hígado, el vaso, órganos internos, la médula ósea, donde allí coloniza pues, esos órganos, y que puede ser mortal si no se trata a tiempo, ¿no? Puedo decirle que en el mundo, aunque uno habla de leishmaniasis, que parece algo que debe haber desaparecido hace tiempo, hay más de 300 y pico de millones de personas infectadas con leishmaniasis. En la India, Irán, el sudeste asiático, el Medio Oriente, África, muchos países africanos. Y en Latinoamérica, más de 15 países suramericanos sufren de leishmaniasis y diversas causas, ¿no? de diferentes tipos de especies de leishmania. En Venezuela, bueno, tenemos leishmaniasis endémica, alrededor de 290 municipios a nivel del país, de 22 entidades nacionales, digamos, territoriales, hay leishmaniasis cutánea, afortunadamente, que es mucho más fácil de tratar, etcétera, etcétera,
a pesar de que, digamos, existen algunos tratamientos para ser tratada, eso es otro tema muy importante, pues permanece el ciclo de la infección, porque obviamente la transmisión va a través de los mosquitos, el flebotomo fundamentalmente. Y por otra parte, la eliminación visceral, que es la más grave, ha aumentado el número de focos. En Nueva Esparta, por ejemplo, que antes no era un foco, hay un gran número de perros que están infectados con la eliminación visceral y ya hay un foco visceral de humanos, ¿no? No es que hay una transmisión perro-perro o perro-humano, ser humano, porque eso se hace a través de, obviamente, la presencia de flebotomas. Entonces hay que interrumpir esa transmisión erradicando el flebotomo o buscando medidas de cómo evitar pues, la infección. También lo hay en Sucre, Anzoátegui, aunque en menor proporción. Lara es un foco importante también. Miranda y el sur, en Amazonas, en Bolívar, se están abriendo algunos focos, son más escasos, quizás porque no se ha indagado sobre eso, pero existen. Entonces, eso es un problema que continúa siendo importante. No ha perdido vigencia entonces el tema. Zelandia, en el Instituto de Medicina Tropical, ¿qué se viene investigando en estos momentos? ¿A qué te estás dedicando allí? Bueno, en el Instituto de Medicina Tropical se hace investigación y se hace atención a pacientes en distintas parasitosis. Enfermedad de Chagas, leishmaniasis, por supuesto, que es en lo que nos especializamos en la sección de inmunoparasitología, donde yo desarrollo mi trabajo. Toxocariasis, filariasis linfática, toxoplasmosis y muchas otras parasitosis. De hecho, en algunos casos, parasitosis extrañas, poco frecuentes en el país o importadas, personas que vienen de otros países que traen algún parásito. Plasmodium, por supuesto, es otro de los parásitos importantes que se ve en el instituto. Vienen buscando ayuda al Instituto de Medicina Tropical, donde se le puede apoyar y conseguir una solución al problema de salud. Ahora, Zelandia, cuando nosotros hablamos de los parásitos, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje popular, cuando la gente dice, bueno, es que hay parásitos buenos, hay parásitos malos, hay parásitos con los que podemos convivir, hay otros con los que no. ¿Cómo es eso? ¿Eso en realidad es así? Bueno, yo no creo eso de que hay parásitos buenos. Los parásitos son parásitos. Ok. Lo que sí ocurre es que los parásitos que todavía existen son exitosos evolutivamente, es decir, son parásitos que han venido con la raza humana desde hace muchísimo tiempo. Entonces hemos llegado como a un acuerdo en el cual si nuestro sistema inmunitario no logra destruirlos en un tiempo razonable, se llega como a un fenómeno de tolerancia en el cual el parásito sobrevive gracias a una respuesta que lo está frenando continuamente, una respuesta de nuestro organismo. Y podemos vivir una vida relativamente normal con el parásito viviendo dentro de nosotros. ¿Es cierto o es falso cuando te dicen, no, todo el mundo debería desparasitarse por lo menos una vez al año, sobre todo dependiendo del país donde viven? ¿Es así? Bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y valga la acotación, esto es solo para el minto, solo para gusanos, parásitos intestinales de tipo el minto, es la desparasitación 2 veces al año, cada 6 meses. Eso depende, por supuesto, de si es una zona endémica, cuáles son los parásitos que prevalecen en el país en ese momento o en esa zona del país, pero esa es la recomendación. Eso no es válido para protozoarios parásitos, que es un tema completamente diferente. Completamente diferente. Cuando hablamos del mito, estamos hablando de parásitos pluricelulares. Exacto. Cuando hablamos de protozoarios parásitos, son unicelulares. Por supuesto, son mucho más antiguos en la escala geológica, biológica, evolutiva, para corregir eso allí. Y la estrategia de coevolución es importante porque también los vectores, que son artrópodos, que son mosquitos, han podido establecerse y permanecer en los ecosistemas en donde nosotros luego hacemos un desarrollo urbano. Hacemos un desarrollo urbano y ahí está la comunidad de estos microorganismos, que es su espacio natural, su nicho ecológico natural. Entonces, lo que te habla Zenaida es, por supuesto, que hay toda una condición inmunológica, toda una infraestructura en el Instituto de Medicina Tropical haciendo investigación para toxoplasmosis, que también es un protozoo parásito, que además nos interesa muchísimo estudiarlo durante el proceso de gestación para nuestras mujeres embarazadas, con el trabajo científico del doctor Juan Luis Concepción, que es colega
de las investigadoras se logró diseñar el kit para diagnóstico de toxoplasmosis. Entonces eso nos permite en el primer trimestre del embarazo a nuestras mujeres hacer el diagnóstico. Igual acuden a medicina tropical, acuden al Instituto de Higiene Rafael Rangel, y acuden a diferentes centros de salud públicos y privados para hacerse la prueba. Siendo un país endémico, se convierte entonces en una agenda obligatoria de investigación científica, de estudio universitario y de posgrado. El posgrado nacional en parasitología es fundamental para el país, fundamental, es estratégico para la salud pública. Pero además entendiendo que es el espacio en donde nos encontramos geográficamente. Entonces, como es un espacio biogeográfico, también tiene la asociación de estos microorganismos, los vectores, los parásitos. Esta agenda de investigación se vuelve compleja porque para la inversión científica mundial, ¿okay?, son los países que tienen estas condiciones de salud los que financian la investigación. No es un interés de las grandes farmacéuticas internacionales, por el contrario, porque son pocos los pacientes, ¿ves? Y entonces la malaria, por supuesto está en desarrollo una vacuna, si no me equivoco tenía como 40% de efectividad, siguen evaluándola, todavía no está aprobada por la OMS, para Trypanosoma cruzi y Rangel, que tiene que ver con tripanosomiasis de equinos. Entonces también hay un interés veterinario allí, en estos protozoarios. No hay tratamientos que podamos decir de menor toxicidad y amplio espectro que nos permitan controlar esta patología. Entonces los pacientes humanos acuden al centro de salud con la afectación cardiológica muy característica del mal de Chagas. Cuando ya acuden, por supuesto que el proceso infeccioso está en un estado crónico. Forma parte diariamente de la agenda de investigación del país y de la agenda de salud pública concientizar a nuestra población, mantener abiertos los laboratorios de investigación, seguir formando a los estudiantes de posgrado y doctorado que la Chicha y Zelandia forman, pero además se convierte en fundamental que nosotros mantengamos la sensibilidad propia a estas enfermedades. Porque te nombraba la profe Nueva Esparta, Sucre, el sur del país, Lara, yo te puedo decir sur del lago, en el caso de malaria, te puedo hablar también de La Guaira, hacia Toasana, Chuspa, en el caso de leishmaniasis cutánea. Entonces, bueno, porque son zonas endémicas. Entonces, aunque hemos tenido un mejor control en la malaria, con una disminución del 20% de la incidencia de casos, inclusive reportada por la OMS el año pasado en la gestión que se está haciendo con la política de salud pública del país, los esfuerzos nuestros tienen que redoblarse. Uno, en la formación de talento. El personal médico asistencial tiene que conocer de protozoología parasitaria. Es fundamental, porque es la enfermedad del pueblo, va a estar aquí, no lo vamos a poder erradicar de un día para el otro. Dos, estrategias que tienen que ver con la prevención y el diagnóstico temprano, control de vectores, y yo creo que hay que seguir trabajando en desarrollar medicamentos y productos menos tóxicos. La Chicha se dedicó muchos años a trabajar con el glucantime, que era nuestro control positivo para eliminar el promastigote en cultivo in vitro, y una cantidad de más de 3.000 productos que evaluó para ver cuál de estas moléculas biológicas tenía actividad para disminuir la tasa de reproducción del promastigote. Y luego se iba a la microscopía. Ella es microscopista de corazón, alma y acción, a evaluar la afectación en la ultraestructura celular, la célula sana, la célula parasitada, la célula tratada, y permitía luego cotejar si encontrábamos algunas moléculas de interés, porque es una agenda de investigación que la tiene que resolver nuestro pueblo, nuestros países afectados, porque no va a venir de un país europeo en donde no es un problema de salud determinante para ellos. Entonces el financiamiento, por supuesto, viene de la renta y de los ingresos de nuestros países. Y eso es importante, que tener una infraestructura de investigación dedicada a estas enfermedades tropicales endémicas es necesaria y es vital para el país. Y tenemos que concientizar a nuestros jóvenes estudiantes, a los estudiantes de posgrado, a la convocatoria de becas hoy, que esta agenda de investigación es fundamental. Nosotros tenemos que garantizar el relevo generacional y habrán otras estrategias en biotecnología, en biología molecular, en todo lo que la profesora Daje viene trabajando con moléculas. Ya está rescatando una tesis por allí para evaluar otra molécula de una planta medicinal. Porque en la medida en que tengamos otras estrategias de abordaje a esta enfermedad, nosotros vamos a poder tener una acción más atenta a la salud pública de nuestro pueblo. Profesora Daguer, ¿qué tan importante es la microscopía en estos estudios y cómo ha sido también, con el paso de los años, cómo ha visto usted los avances también tecnológicos a la hora de hacer estas investigaciones? Bueno, mira, para mí la microscopía electrónica es fundamental en este tipo de estudios, porque eso permite, si nosotros logramos ver cuál es el efecto de una determinada
ya sea una molécula de origen vegetal o un extracto que se prepare de algún animal, algo que nosotros, o utilizar un medicamento que sea, que lo hicimos en varias oportunidades, que sea de uso común para otras enfermedades, pero de repente tenemos la indicación de que podría en alguna manera afectar la leishmania, como ha pasado en otras oportunidades, por ejemplo el diazepam, que lo usan corrientemente como tranquilizante, creo que tiene un efecto muy interesante en leishmania, ¿no? Y cómo ver el efecto en visual en un microscopio de luz, cuando tú lo llevas al microscopio electrónico, es que puedes pensar la posibilidad de conocer cuál es el sitio de acción de ese compuesto, qué alteraciones produce la leishmania, y eso nos puede indicar cómo podríamos desarrollar un mecanismo para atacar la leishmania de alguna manera, ¿no? Y ver cuál es ese punto flaco que le hemos encontrado para matarlo, para liquidarlo, que es el objetivo, ¿no? Acabar con ello. Entonces, realmente mucha gente desconoce la importancia de la microscopía electrónica y de otros tipos de microscopios para el estudio de estos parásitos, sobre todo las interacciones también no solamente con drogas, sino con el huésped vertebrado, que es importante. Y los avances han sido considerables. Con el desarrollo de la microscopía ahora tiene unos niveles impresionantes, impresionantes. O sea, los microscopios que yo sé que el Ministerio dio unos microscopios a Venezuela recientemente, que no los he ido a conocer, pero que pienso irlos a conocer, ofrecen unas perspectivas fabulosas para profundizar más y acercarse más a eso, búsqueda de puntos de acción de esas drogas en esos parásitos, ¿no? Zelandia, ¿cuáles son hoy en día estas enfermedades que más están golpeándonos? Pero también si ha habido alguna novedad, algo que haya ocurrido, si ha evolucionado alguna de estas enfermedades que los tenga como de cabeza en el mundo de la biología. ¿Ha ocurrido algún caso? Bueno, en cuanto a las enfermedades parasitarias, por supuesto que son las habituales, diría yo. Okay. Seguimos teniendo en el mundo el problema con la malaria, con las tripanosomiasis, tanto la tripanosomiasis americana como la enfermedad del sueño en África. Está sigue el problema de la leishmaniasis, amibiasis, etcétera. Hay muchas otras, por nombrarlas en orden de mayor frecuencia. Pero digamos novedad como tal, algunos cambios o variaciones en cuanto a la distribución de estas enfermedades en el mundo. Y eso nos lleva a algo positivo, por lo menos en el área de la leishmaniasis, que fue que después de muchos años con la India punteando como el país con mayor número de casos de leishmaniasis visceral, que es la forma más grave y mortal de la enfermedad, hubo una disminución drástica, dramática en el número de casos gracias a una intervención que se hizo muy exitosa de la Organización Mundial de la Salud con una combinación de medicamentos, que en este caso era la anfotericina B y la miltefosina. Entonces, gracias a la combinación de drogas se logró sobrepasar el problema de la resistencia, que es un problema grave que estamos enfrentando en el tratamiento de muchas parasitosis. Entonces, bueno, yo creo que no solo los cambios no siempre son negativos, en algunos casos son positivos y eso hay que destacar. ¿Por qué se da esa resistencia que usted comenta? La resistencia, bueno, porque los parásitos son poblaciones. Digamos que no todos los parásitos o los individuos de una misma especie son iguales. Cuando se diseña un medicamento, ese medicamento es efectivo contra un porcentaje de la población de parásitos, no contra todos. Entonces, los parásitos que sobreviven son los que van quedando y van sustituyendo a la población susceptible. Entonces, poco a poco, a veces por el uso normal, pero otras veces por el abuso de los medicamentos, digamos, usarlos de manera incorrecta, no finalizar con los protocolos de tratamiento, etcétera, se favorece que sobrevivan estas poblaciones resistentes naturalmente y son las que van a desplazar a la otra y los medicamentos dejan de ser eficaces.
Gabriela, ¿y el cambio climático qué papel está jugando en todo esto? Yo voy a ¿También? terminar algo que estaba comentando Ajá. Celandia. ¿Qué, Fíjate qué, qué que, pica culebra? nosotros con la chicha, en el año 1999, año 2000, cultivando los promastigotes de Leishmania cutánea, Leishmania mexicana, que es una subespecie, que la profe logró traer al país para investigación científica, porque también en México hay leishmaniasis. Nosotros comenzamos a trabajar la resistencia, el fenómeno de multiresistencia a droga, y cultivamos las leishmanias y luego lo sometimos a un mutagénico para hacer una presión selectiva y que expresaran los genes de multiresistencia a droga. Luego hicimos los marcadores con unos anticuerpos monoclonales y marcamos la proteína que se expresa en la membrana del parásito del promastigote. Las drogas que inhibían el crecimiento inicialmente y que estábamos evaluando junto con el diazepam, que es un medicamento clásicamente con un permiso sanitario, y tú dices, lo puedo utilizar de repente para otra enfermedad porque ya se ha pasado una serie de estudios de estabilidad, de farmacología. Cuando el individuo, el microorganismo expresa la resistencia, tiene una bomba para voltear, para regresar la droga nuevamente al entorno y no estar afectada. Entonces la expresión de resistencia a droga se convierte también en un desafío, no solo en la protozoología parasitaria, sino en muchas de las enfermedades infecciosas. Y hoy también es una agenda de investigación obligatoria. Entonces, esta población que logra ser resistente, por supuesto que se convierte en una nueva oportunidad evolutiva para que el parásito permanezca en el ecosistema. Entonces los tratamientos clásicos no te van a poder funcionar con los pacientes. Entonces ya en el año 1999 la chicha tenía esa línea de investigación. Imagínate, estaba volando la profesora Dager, estaba volando en aquella época y nosotros decía, profe, ahora vamos a mutar a Leishmania, ¿qué es esto? Ay, me decía, no, vamos a ver resistencia, porque quizás los tratamientos no nos van a servir. Y por supuesto había la incidencia de casos en África, en India, como bien comentaba Celandia. Entonces, esta es una agenda muy dinámica de investigación. Aunque pareciera que la coevolución le da cierta estabilidad al microorganismo, cambio climático te va a permitir que los vectores colonicen otros espacios que climáticamente, por temperatura, esos nichos no los explotaban antes. Se está viendo con el dengue, que es un virus importante. Pero eso significa que puede estar en otros ecosistemas, en otras regiones que antes inicialmente no estaban. Y va a haber una exposición mayor de la población vulnerable a esta incidencia. Con la leishmaniasis, con el mal de Chaga, con la tripanosomiasis, con la toxoplasmosis, esto puede pasar. Por supuesto que esto puede pasar, porque no se está revirtiendo hoy los efectos del aumento de la temperatura. Entonces, los vectores tienen espacios geográficos por conquistar y son estratégicamente muy eficientes desde el punto de vista evolutivo. Y por eso es que aún estamos discutiendo estas agendas de investigación. Exactamente. Lo del diazepam fue una sorpresa, porque la chicha, buscando una cantidad de moléculas desde su naturaleza química, ella quiso asociar la estructura química a un mecanismo de inhibición del ciclo de vida del promastigote. Y entonces buscó estos ansiolíticos y otros medicamentos más. Probó muchísimos allí. Y consiguió que el diazepam en el cultivo inhibía el ciclo de vida. Y luego se fue a la microscopía electrónica y encontró que habían afectaciones en el citoesqueleto del promastigote. Entonces la membrana, la estructura celular del promastigote, que es una belleza, una cosa preciosa, tiene un andamiaje, que es su esqueleto de microtúbulos, de tubulina, y cuando la profesora hace la microscopía electrónica y la criofractura, observa que hay una alteración en los filamentos de actina y tubulina. Y entonces dice, ya va, si este es el esqueleto del promastigote y para reproducirse en su ciclo de vida requiere replicar, por supuesto, la estructura de la membrana, etcétera, etcétera, no va a poder. Y entonces allí comenzó a descifrar el mecanismo de acción. Eso es una agenda que ya tiene pendiente de investigación porque sabemos que es muy valiosa, porque quizás ahí tenemos una droga que puede ser tolerable a nuestra población y que pudiese tener un beneficio a los pacientes. Pero insisto, es un trabajo de investigación, no hemos pasado a otra instancia. Igualmente se dedicó también a caracterizar una serie de proteínas como la ubiquitina y otras, marcadoras también, para el diagnóstico temprano, de modo tal que en las comunidades más vulnerables tuviésemos unas pruebas rápidas y pudiese hacerse un pequeño ELISA, un pequeño Western blot y nosotros poder tener diagnóstico en las comunidades, en los caseríos. Y esto es muy importante, porque si la estrategia es diagnóstico temprano y controlar poblaciones, las agendas de investigación tienen que apuntar hacia allí. Si estamos observando fenómenos de resistencia, como bien explicaba Celandia, entonces tenemos que tener un grupo de investigación para esto. Y la interdisciplinariedad. Aquí también tienen que estar los veterinarios.
los epidemiólogos, los inmunólogos, los pediatras. Esta es una agenda multidisciplinaria y transdisciplinaria. Y tiene que ser una agenda permanente. En verdad que estas investigadoras se han dedicado con mucho amor a la investigación y al servicio público de la salud. Y eso también es un acto de mucho valor para Venezuela. Ya la profe pasa los 80 años, no voy a decir cuántos, profe. 80 y dele. Ajá. No solo José Luis me regañó José Luis Ramírez porque dije que él tenía 80. No, profe. Y bueno, se están dictando asignaturas. Hoy hay que felicitar al Instituto de Medicina Tropical porque retomó su curso de diagnóstico de hemoparásitos de interés de salud pública. Entonces vamos a hablar de cuando te pones frente al microscopio de luz y tienes que ver una muestra de sangre de un paciente y si es malaria o si es tripanosoma y que se dé el diagnóstico certero, eficiente y preciso sin dualidad, sin que te confundas entre un protozoario y otro. Y eso es un ejercicio también visual, un ejercicio de experiencia, hay que entrenarse. Y hoy iniciaron su programa los estudiantes de este diplomado. Entonces, felicitamos esa acción importante del Instituto de Medicina Tropical, de sus investigadoras y sus docentes, porque seguimos entonces formando el talento necesario. Esta es una agenda para muchos más años de investigación. Y es una agenda que seguramente se va a nutrir de otras áreas técnicas que están también en completo desarrollo, como la biología molecular, y párese de contar otras acciones que tenemos que hacer. Y bueno, las doctoras tienen proyectos de investigación en este momento que están activos, gracias al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tienen sus estudiantes también. Y eso nos contenta mucho porque ellas se formaron y nosotros nos formamos gracias a que ellas estaban aquí. A mí me dijeron por ahí tras cámara que usted fue la tutora de Gabriela. ¿Cómo fue esa experiencia? Y me conoció en química. No. Bueno, el asunto fue que yo dirigí varias tesis de grado de estudiantes de química. Teníamos ahí una persona que se llama el doctor Segawa, murió, Sí. muy querido por Gabriela y por Sí, mi sí. persona. Y él me enviaba productos naturales que él había purificado de plantas, etcétera, etcétera, y me mandaba estudiantes para que entonces hicieran la tesis de grado conmigo con esos productos naturales y lo probamos en Lismania, en amastigote y promastigote, etcétera, etcétera. Dirigí, creo que fueron unas 3 tesis de grado con él. Y un día se me apareció una jovencita, yo no la conocía, alguien la trajo, no me acuerdo quién, y me dice, profe, buenos días, yo quiero hacer la tesis con usted. Yo le digo, sí. Bueno. Entonces, bueno, le dije, está bien, yo tengo sitio donde ubicarte. Y me empezó a hablar de Hasegawa. Ella había estado incursionando desde temprana edad en los laboratorios de Hasegawa, que era un japonés extraordinario, muy trabajador, una persona realmente relevante, de una bondad increíble. Bueno, y empezó a trabajar, a hacer su tesis. Debo reconocer que la tesis de Gabriela a mí me gusta muchísimo, fue muy buena la tesis, no porque sea ministro ni porque está aquí presente. Todavía hay mucho y hay que sacar esta tesis, desafortunadamente no la publicamos, pero la intención mía es hacerlo. Me falta adecuar unas ciertas cosas al momento actual. Y demostró una capacidad muy interesante para hacer investigación, muy independiente en su trabajo, muy buena comunicadora, como lo pueden darse cuenta. Presentó un excelente trabajo y bueno, yo quedé con la tesis en mi escritorio, la tengo allí porque la voy a publicar con algunas innovaciones, actualizaciones, etcétera. Fíjate que la chicha le decían la dama de hierro. ¿Pero por qué la chicha? Porque mi nombre es muy complicado. Sí. Le decían la dama de hierro porque la profe, además de venir muy bien formada, la profesora es muy metódica y muy estricta. Entonces uno llegaba al salón de clase y ya la profe estaba en el aula. Y en el laboratorio ya llegaba antes a chequear que todo estaba para el laboratorio y los ensayos en las prácticas de biología celular. La profe trabajaba con biofísica en su momento. Y con un grupo de colegas, el profesor Roldán, el profesor Julio Urbina, brillantes venezolanos, talentos prodigiosos nuestros. La profe también luego hacía los estudios de la bioenergética, vamos a decir así, del mecanismo del transporte de electrones del mitocondrión que tienen estos protozoarios parásitos. Y eso era un trabajo de avanzada. Para 1999 eso era hacer un trabajo muy de avanzada. Inclusive la profe ya hacía liposomas.
Ujú. Ya hacía liposomas para enseñar las drogas. Entonces, como la chicha estaba en el hard rock de la biofísica de protozoarios parásitos, nosotros tocamos la puerta, ¿no? Y ella trabajando con el profesor Hasehagua. Creo que lo bonito de la investigación con la profesora Dager, además de la libertad que nos permitía a los estudiantes, era que la profe también estaba atendiendo a la Fundación UCB, tenía responsabilidades administrativas para el desarrollo técnico productivo de la universidad, y eso permitía que uno también tuviese un tutor al alcance pensando en el desarrollo del país desde la universidad. Esa vinculación universidad como motor productivo, como motor de generación de otras capacidades nacionales. Y por eso todavía hoy está en su laboratorio, activa, formando compañeros y compañeras jóvenes del área, formando médicos. Recibió también varios tesistas médicos que venían a hacer consultas, a hacer análisis, dedicada a la microscopía electrónica también. Eso es muy importante. Y la profe se movía por los centros de investigación de las áreas asociadas. Entonces hay mucho tejido técnico-científico vinculado a ella. Y entonces es un referente ético, es un referente moral, es un referente académico, es un referente de la investigación. Como te dije, rompió el primer paradigma de ser directora de la Escuela de Biología con 28 años de edad. Profesora, ¿qué mensaje le daría usted a los estudiantes de hoy y a aquellos adolescentes jóvenes que estén interesados de repente o sientan curiosidad por esta rama de la ciencia? Mira, yo volví este año a dar clases. Hace tiempo que no daba clases. Laboratorio, ¿no? Tenía 22 estudiantes. Y la verdad que a mí me gusta muchísimo interactuar directamente con los estudiantes. No desde la tarima, que obviamente pues, tu clase magistral, sino el tú a tú en el laboratorio donde yo puedo ver cómo se desenvuelve, qué hace, cómo piensa. A veces les hago preguntas y veo el chispazo del interés, de la inteligencia de los muchachos. Este, el problema con hacer ciencia es realmente tener vocación científica. Es como una especie de una religión. Uno siente pasión de estar horas y horas y horas en un laboratorio. A veces pernoctan aquí esperando los resultados. Gabriela lo sabe. Porque quieren ver qué pasó con los resultados que están haciendo. Si no tienen eso, no van a ninguna parte. Te voy a contar No. un secreto de la chicha. No Permíteme, esperen, profe. no esperen el resultado de ello. Entonces, eso muchos tienen que conocer cuál es la vida de una persona que hace investigación en ciencia. Aquí no hay vacaciones, no hay horarios. Hay unos, por ejemplo, que se llevan la comida al laboratorio, otros que no pueden comer hasta que no vean los resultados. Es eso, una pasión. Y yo todavía la tengo, afortunadamente. Yo quiero seguir formando a la gente que tengo ahora hasta que mi cerebro funcione. Y yo le diría a estos estudiantes realmente que aprovechen ahora y desde temprana, aunque estén en la carrera, en forma temprana, tercer, cuarto semestre, traten de entrar a los laboratorios, a aprender un poco, a desenvolverse en ese pequeño mundo de un laboratorio, aprender a manejar técnicas, etcétera, etcétera. Ver cómo la relación entre un laboratorio es fundamental. Sí. Gabriela lo sabe. De preguntar al compañero, al otro que está más avanzado, al tiempo acá, cómo hago esto, para no cometer errores o para aprender. Eso es fundamental en un laboratorio, tener un grupo de personas que realmente estén integrados en resolver problemas, en búsqueda de soluciones a lo que están haciendo. Entonces, eso sería bien importante, la posibilidad. Hay algunos que lo están haciendo. Yo conozco aquí un par de muchachos que aún no han visto ni siquiera biología celular y ya están metidos en el laboratorio aprendiendo a pipetear esto, que es el otro, a preparar soluciones. Y cuando llegan a hacer su tesis, se desenvuelven con una soltura extraordinaria, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, tener esa pasión por averiguar, por responder preguntas, por resolver problemas. Si no, tú no puedes nadie imponerle esa pasión. Lo pueden decir todos los profesores que están acá, que viven aquí metidos. ¿Cuál es el Fíjate, secreto? Nos Jessica, ibas a contar un la secreto. profe cuando uno llega al laboratorio hace con uno los experimentos. La profe dice, mañana vamos a montar un experimento. Arrancamos a las 8 de la mañana. Vamos a limpiar las értulas, a esterilizarlas, que son los envases en donde cultivamos los promastigotes. Ella misma chequeaba que la esterilidad estuviese apropiada para no perder los ensayos en un medio de cultivo rico. ¿Cuánto es el inóculo? Vamos a medir en el espectrofotómetro. ¿Cuánto te da la curva? Ninguno de esos ensayos iniciales los comenzaba el estudiante solo.
Estaba asistido por la mano de ella, el ojo de ella. Y estábamos viendo, ella colocaba la muestra en el microscopio confocal, veía ella, ahora ve, ¿qué estás viendo? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Cómo estás viendo el promastigote? Ese ejercicio de acompañamiento es fundamental para orientar la vocación, asistir, ahí el profesor, el referente ético, el referente moral, el referente práctico, esa experticia. La profe quería luego trabajar, además de la fase promastigote, la fase intracelular, que es la que está dentro de la célula humana. Y hay unas células modificadas que se llamaban NJ774, que venían de un país norteamericano. Y profesora, ¿cómo nosotros vamos a llegar a esa célula? La profe no se paraba. Dice, las vamos a tener, Gaby, las vamos a tener. Ella se va con su carpeta, con su cartera arregladita, tenía que ir para un evento, un congreso, no sé qué. Se fue a presentar sus trabajos. Cuando la profesora llega el viernes del viaje, se había traído una donación de un colega cerca de su barriguita, guardado en unos Falcon, las jotas, sí, J74. los macrófagos, ajá, para que nosotros pudiésemos hacer las infecciones. Y ya llegaba diciembre, ¿no? La profe dice, ¿cómo vamos a hacer el 24? ¿Cómo vamos a hacer el 31? También quiero que estén con ustedes, con su familia. Nos turnamos, yo vengo un día, ustedes vienen otro. Fíjate ese rol para mantener el laboratorio abierto y dinámico y todo el mundo con responsabilidad. Estas células requieren glutamina fresca, que es un aminoácido. Quien no lo sabe porque no la ha cultivado, pierde las células inmediatamente. Yo llego el 24 de diciembre y le digo, profe, estoy viendo las células con un pocotón de granitos. Yo creo que están enfermas. Y vamos a ver, después que usted trajo eso del extranjero, pues por supuesto, cómo traíamos esas líneas celulares al país. Y nosotros íbamos ahí a entregarle a otros laboratorios del país, de referencia también. Y la profe me dice desde el teléfono, ¿tú chequeaste la glutamina? No, profe, porque ellas necesitan mucha glutamina. Chequea que el medio, y si no, restablece el buffer con glutamina y las dejas 48 horas. Que yo paso el 26 de diciembre. No vengas mañana 25, yo paso el 26. Cuando el 26 yo me vine igual porque si la profesora venía tenía que... Y las células estaban preciosas. Es decir, que ya la profesora tenía en su imaginario, en su experiencia, el comportamiento celular de la línea. Y aunque nosotros estábamos adaptando esta línea al laboratorio, no perdía la mirada técnica de que teníamos que garantizar que las células estuviesen bien. Y esa llamada telefónica a mí nunca se me va a olvidar, porque ella estaba preparando la comida de su familia. Ella le gusta cocinar y cocina muy sabroso. Y ella me dijo, chequea la concentración de glutamina. Las células estuvieron maravillosamente bien y hicimos todos estos experimentos que ella comentó hace rato. Gracias a eso, hoy no tenemos la línea, la perdimos en algún momento por la cadena de frío, tenemos que volver a traer, así sea de contrabando. Ya hay algunas técnicas que hemos aprendido, porque estudiar la fase intracelular es muy importante. Cuando Zelandia te hablaba del sistema inmune, todo eso ocurre en la fase intracelular. Entonces, los marcadores de inflamación, las interleuquinas. Entonces, estudiar ese comportamiento fisiológico del promastigote y la fase ya celular, intracelular, es fundamental para que un estudiante entrene la vista, entrene la técnica y, por supuesto, pueda comprender a lo que se está enfrentando. Y yo creo que esto es lo maravilloso de estas dos mujeres que nos acompañan hoy como científicas, que están en el laboratorio con sus estudiantes, con sus asignaturas, y el estudiante está acompañado y asistido. Y eso permite generar una mejor confianza y que uno luego pueda desarrollar sus capacidades, aprendiendo de la experiencia de sus tutores, de sus mentores, que al final luego te acompañan para toda la vida. Yo me siento acompañada por la chicha para toda la vida. Y ella sabe que es así. Ella sabe que es así. Y bueno, nada, invitar nuevamente a todos a acompañar estos proyectos de investigación, a seguir formulando propuestas de investigación ante el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es una agenda obligatoria y fundamental para el país, la protozoología parasitaria, y que continúe la ciencia para la vida. Bueno, le agradecemos muchísimo a las profesoras por habernos acompañado el día de hoy y nos reencontramos el próximo martes a las 8 de la noche. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Minci Venezuela, síganos a través de todas nuestras redes sociales y no se pierdan nuestros siguientes episodios. Gracias.